Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carmen y este canal se llama Mensajes de tu Ser Interno. Pero fíjate tú que estos mensajitos son para el amor y para el desamor. Definitivamente, así como tengo mi otro canal de cómo te leo el tarot gratis, que todo es amor y desamor. Este canal también es para lo mismo. Son para dar mensajes de ese ser interno que uno lleva dentro y que muchísimas veces le dice, no hagas, no te vayas por aquí, haz esto, haz aquello, y uno no lo escucha. Entonces, se me ha ocurrido la idea de que a lo mejor ese mensajito pueda estar leído por mí y a lo mejor tú lo puedas escuchar y lo puedas entender. Muchísimas veces las corazonadas le llegan a uno y los pálpitos, pero uno no le hace muchísimo caso, no, eso no es así, tal, eso no es así, no, que va, no, y no le haces caso a esos mensajes del ser interno y resulta que te está hablando, te está poniendo en aviso para algo o previéndote o diciéndote algo o dándote una advertencia o un consejo si se quiere. Entonces aquí estoy yo para darte esos consejitos y aquí vamos a ver qué es lo que vamos a ver para ti, qué consejos del amor o el desamor hay para ti. Veamos. Mira, si no se implica, pues que se vaya. Mira esto, mi querido amor, mi querido amigo o amiga. Si no se implica, pues que se vaya. Ahí mismo te lo digo, que se vaya. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que te estoy hablando? Las personas, las relaciones son de dos. La relación no es de una sola persona, porque para eso, entonces, quédate solo, quédate sola y de verdad haces con tu vida lo que te da la gana. Pero cuando tú estás relacionado con una persona, tú tienes que respetar su parte y esa persona tiene que respetar también tu parte. Entonces, la relación se levanta entre dos personas, solamente dos personas. Aquí no se puede estar metiendo ni la mamá, ni el papá, ni el hermano, ni el hijo, ni la hija, ni nadie, ni un amigo, ni una amiga. Aquí la relación es de dos nada más. Entonces, ¿qué pasa? Que si no se implica esa persona en la relación, te deja todo ese peso a ti. Entonces esa balanza que antes estaba así, comienza a dar esto o a ponerse así. Y ya de verdad el equilibrio se pierde. Entonces, ¿qué te podría decir yo? Que ¿cómo haces tú para que esta persona se implique? ¿O cómo te estás dando cuenta tú que esta persona no se está implicando? Uno de los ejemplos más particulares y más vistos, te lo digo porque a mí ha venido a mi consulta muchísima gente hablándome de este tema. Yo tengo desde el año 82 leyendo cartas. Y entonces te podrás imaginar la cantidad de gente que he visto. Y sí he notado que generalmente, y por cierto, entre paréntesis, por eso es que me dedico más que todo al amor y al desamor, porque la gran mayoría es para el amor y el desamor. Ok, entonces muchísima gente ha venido a mi consultorio para decirme que, por ejemplo, esa persona no le importa realmente cómo está la situación. Si le dices o no le dices, esa persona ni contesta. Si están viviendo juntos, voy a poner varios casos. El caso de que estén viviendo juntos, entonces la persona descuidada, no le importa nada, te ve que te estás matando haciendo cualquier cosa y no es capaz de ayudar. Lo que hace es que se va. Sale, por un lado estás tú trabajando y por el otro lado esa persona se está yendo. Llega a deshoras a la casa. No cumple con los protocolos de comer juntos, de estar juntos y de la mesa, de respetar el momento de la mesa para estar juntos. No hace sino vociferar y hablar y gritar y todo lo dice gritado y dando órdenes como que si es un sargento y uno es un soldado raso. Así, por el estilo, pues. Esa persona no se está implicando en la relación. Esa persona lo que está es
tratando de salvarse esa persona y de que se cumplan los acometidos que esa persona está buscando, pero no está trabajando por la relación. Una persona que está trabajando por la relación es aquella que siempre está al pendiente y vamos a hacer esto y mira qué es lo que hace falta, mira vamos a hacer juntos esto, vamos a trabajar en esto, vamos a... ¿Tú me entiendes? Todo en conjunto. Mira, si tú estás limpiando una cosa, la otra persona puede estar ayudando en hacer tal cosa. Si se rompió algo en el baño, esa persona vaya a buscar la manera, aunque se vaya a buscar el plomero, pues, el albañil, aunque fuere, pero hacer algo por la relación y por el convivir y por la buena calidad de vida. Hay gente y hay personas que todo lo contrario, que se quedan en la relación porque están cómodos o están cómodas. La otra persona trabaja y trabaja, hace todo lo de la relación. Cuando yo hablo de trabajar, yo no estoy hablando de ir a trabajar a un trabajo, sino el trabajo de la relación, de salvar y de mantener la relación. ¿Me explico? Entonces, hay gente que no se va de la relación y tú le preguntas, ¿y por qué esa persona no se ha ido? Bueno, debe ser que me quiere, porque si no se ha ido, muchas veces no es así. Perdóname que te lo diga, pero muchas veces no es que te quiera, como estás diciendo. Si te quisiera, como estás diciendo, entonces esa persona fuera más consecutiva contigo, más, un poco más espléndida, más colaboradora. Pero ¿por qué no se va? Sencillamente porque está en su zona de confort. Mi querido amigo, mi querida amiga, ponte a pensar en eso. Está en su zona de confort y de ahí no lo va a sacar nadie o no la va a sacar nadie, porque de verdad que está bien cómoda o bien cómodo. Tú mátate trabajando y yo me quedo tranquila. Ah, que no, ¿por qué no te vas de aquí? Ah, porque es que yo te quiero. No, mira, vamos a estar claros en esto. Vamos a ver de qué estamos hablando, de qué manera de quererme es esa que realmente tú no te implicas para nada en la relación. Te estoy poniendo ejemplos de alguien que está viviendo. Ahora pongamos el ejemplo de alguien que no está viviendo con la persona, sino que cada quien está en su lado, como los que empiezan de novios, por ejemplo. No te llama, no contesta tus llamadas. Si tienes algún problema, no se ofrece a ayudarte. Sencillamente te deja correr o no estoy ahorita o se hace el que no sabe o la que no sabe. No le interesan tus asuntos, no le interesan tus problemas, no le interesan para nada. Se implica más con las relaciones de otras personas o con los amigos o con el trabajo si se quiere, pero no se implica contigo. Te deja a un lado. No eres prioridad, pues, al fin y al cabo, no eres su prioridad. Entonces, si no eres su prioridad, olvídate que entonces estamos mal, pues. Porque entonces, ¿dónde estás tú? ¿En qué nivel vas a estar tú? ¿Cuál es el nivel que te corresponde en esa relación? ¿Dónde estamos parados, pues? Bueno, ahí sí que te estoy dejando esa y entonces entiende. Si no se implica, pues es mejor que se vaya. Porque es mejor que tú estés solo o sola, que puedes hacer todo tú el trabajo. Ya demostraste que eres capaz de hacer tú solito o solita el trabajo y no hace falta que esté alguien que te esté estorbando, ¿verdad? Y buscar la manera en algún momento de que alguna vez o en algún momento tú consigas a alguien que realmente se implique y que te valore. Vamos a ver qué te pueden estar diciendo los ángeles, porque esto fue tu ser interno que te habló, esas cartas de tu ser interno. Vamos a ver ahora qué te dicen acá. Mira, no pares, sigue adelante, no pares, no te quedes prendado o prendada a la relación, a esa relación que no se implica. Deja que se implique. Si no se implica, pues ni modo. Tampoco es que de primer golpe y porrazo ya le vas a decir, como no te implicas, te me vas. Pero sí dale un chance.
Enséñale a implicarse, enséñale. Así como a los niños pequeños se les enseña que tienen que recoger sus cosas, ponerlas en la ropa sucia, la ropita sucia en la ropa sucia, no dejar los juguetes regados. Asimismo, uno también tiene que enseñar a su pareja, mira, las cosas son así, me gusta de verdad que, concha, le estés pendiente, vamos a estar, yo estoy allí para para las que sean, y tú deberías estar también ahí para las que sean, somos un equipo, tenemos que hacer, como digo, si tenemos que hacer algo, vamos a tomar la opinión de los dos, vamos a hacer en conjunto lo que tengamos que hacer, no por un lado tú y yo por el otro lado. Hay parejas que los sábados está uno por un lado y la otra pareja está por el otro lado. Uno está con los niños por allá y la otra está con los otros niños por otro lado. ¿Cómo es eso? O sea, yo no entiendo esa parte. Bueno, en fin, yo les dejo esa y ya así se los digo. Si no se implica, pues que se vaya. Si de verdad no tiene el interés, de verdad, en la relación, que no estorbe. Lo que no estorba, lo que no sirve, se bota. Y lo que no va a ayudar, pues que no estorbe. Si no va a ayudar, pues que no estorbe, pues, así mismo. Entonces nos estamos viendo en un próximo video, mis queridos amigos. Y de verdad, sí me gustaría que te suscribieras al canal si no te has suscrito. Y le des un like y también compartas el video. De verdad que sí. Estos son pequeños tips que estoy dando como para ayudar un poquito. Y sí que te digo, esto yo no lo siento que sea drástico. Que diga, hoy, pero es que si no se implica se va a tener que ir. Eso no es tan fácil. Eso no es que ya de la noche a la mañana, vuelvo y repito, ya se va a ir. Dale su tiempo, enséñale, procura ver cómo trabaja, échale un ojito a ver cómo está todo. Eso hay que hacerlo, pero mucho antes de llegar a poner y a decir, vamos a vivir juntos. ¿Ok? Primero vamos a ver qué es lo que hay. Vamos a hacerle un test, un pequeño test, un quiz, como hacen así en las empresas para ver cómo va la gente, un pequeño examen, y vamos a ver si realmente vale la pena para ti. Tú que tienes tus valores bien puestos, tú que sabes implicarte, búscate a alguien que también se implique. Esa es la idea, que la relación sea de dos y se impliquen dos. Y que los problemas sean de los dos y las soluciones sean de los dos. Todo de los dos. ¿Ok? Nos estamos viendo en un próximo video. Un besito para todos. Bye bye.